Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Te saluda Guadalupe Arredondo desde la Ciudad de México en el programa El perdón nos hará libres. Pues esperando que tengas un día muy bendecido y en la presencia de Dios. Bueno, hoy es viernes, aquí con un poquito de frío en la Ciudad de México. No sé cómo te encuentres tú, dónde estás, pero bueno, hoy vamos a tener un día muy bendecido simplemente por el hecho de poder recibir la palabra de Dios, ese alimento que tanta falta nos hace hoy en día pues por toda esta situación que estamos viviendo, ¿verdad? A mí me emociona hoy. Hace poco tuve el gusto y el honor de conocer a un pastor que me cayó súper bien, sobre todo porque tiene un gran corazón y la humildad que él tiene. Él es un varón muy usado por Dios. Su nombre es Jorge Smarsau, espero lo haya pronunciado bien. Él me comenta que su apellido es alemán. Él nos va a acompañar el día de hoy a compartir este tema. Él es de el Mar de Plata, el sur de América, un lugar muy bonito de allá de Argentina, que yo sé que pues es un lugar que la gente visita mucho, de mucha bendición como para vacacionar y todo eso, bueno, para el turismo, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a tocar el tema de la paciencia que de verdad que muchos últimamente como que la hemos estado perdiendo, nos hemos estado debilitando mucho en esa área y bueno, vamos a ver qué es la paciencia. Dice, la constancia valerosa que se opone al mal y que a pesar de lo que sufre el ser humano, no se da a dominar por él. Dicha palabra proviene del latín pati, que significa sufrir, y de hecho el término patient, paciente, se introdujo en el castellano y es el que se utiliza en los hospitales para poder describir al que sufre. Y que si sufren las personas hoy en día por ser impacientes, yo creo que sí. Lo hemos estado viendo, pues todas las personas últimamente se quejan mucho de que ya no aguantan, que ya se desesperaron, que ya se sienten, pues que su paciencia ya llegó como que al límite. Y bueno, yo me encontré una palabra muy hermosa que a mí me encantó en la Biblia de Romanos, capítulo 12, versículo 12, donde dice, alégrense en la esperanza y muestren paciencia en el sufrimiento. Perseveren en la oración. ¿Cuántos podemos decir hoy en día que pues mucha gente está sufriendo? ¿Por qué? Por todo lo que estamos viviendo, que no es nada cómodo para nosotros, nos ha sacado mucho de nuestro confort, nos ha sacado mucho de nuestra vida rutinaria y de repente pues sí, ya sentimos que estamos sufriendo, que ya es como que un martirio este tiempo tan prolongado. Si sacamos cuentas desde marzo hasta ahorita, pues ya llevamos muchos mesecitos así con estos cambios tan drásticos y aún nos falta más. Pero algo que sí he notado y que nos falta mucho de estar perseverando en la oración. De verdad que si estuviéramos conectados en esa parte tan importante de la comunicación con Dios a través de la oración, nosotros no tendríamos por qué sentirnos en esta condición tan devastada de decir es que ya no puedo, ¿verdad? Entonces yo, el día de hoy, que tengo esta invitación tan hermosa que Dios me permitió hacerle al pastor Jorge y él accedió, ahorita fue algo muy extraordinario lo que nos pasó hace rato, estuvimos tratando de transmitir en Facebook, no se pudo, un poquito de complicaciones, pero miren, lo estamos haciendo por este medio y yo sé que va a ser de mucha bendición. Yo lo que no quería era que se perdieran la oportunidad y el privilegio que tenemos de tener al pastor Jorge, a quien le damos la bienvenida y le damos gracias a Dios por su vida. Muchísimas gracias, pastor Jorge, por acompañarnos el día de hoy. Sea usted bienvenido aquí a nuestro programa. En México les amamos a todos ustedes desde Argentina y les mandamos un cordial saludo y un abrazo virtual. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Lindo tema, ¿eh? Y mejor no podría haber sido lo que ocurrió para decir, vamos a hablar de paciencia, a ver cuánta paciencia tiene esta gente. Ya bien probado, pastor, bien probado. Bueno, estamos felices, gracias por la invitación. Y como habíamos dicho, somos de Argentina, una tierra bendita, una tierra hermosa, de Mar del Plata, una ciudad maravillosa. Mar del Plata tiene casi 1 millón de habitantes y en verano llega casi a 3 millones de habitantes. O sea, es una ciudad turística muy importante de nuestro país. Turismo. Y tengo el privilegio no solamente de vivir en Mar del Plata, sino de haber nacido en esta ciudad.
Ya llevamos muchos años de haber vuelto de Buenos Aires. Tuvimos 10 años viviendo donde conocí a mi esposa. Y hace 40 años que estamos casados. Y tengo 5 hermosos hijos. Y un ministerio bendito para la gloria de Dios. Amén. Y Dios me ha privilegiado también de ser presidente de la pastoral de la ciudad de Mar del Plata con unas 300 congregaciones. O sea que trabajo no falta. Tenemos mucho para hacer. Sí. Precisamente por eso, pastor, yo le doy gracias a Dios. El Señor me da esa bendición de tenerlo usted. Es un honor de verdad poderlo tener participando en el programa y que después de tanta traba y todo, pues usted todavía muy lindo accede a seguir continuando, poder de tener este programa y que yo espero que no sea el primero ni el último, sino que ya después podamos tener la oportunidad de volverlo a tener con nosotros. Yo sé que es muy ocupado, pero mire, algo que le doy muchas gracias a Dios que pese a este tiempo que hemos estado así, nos ha abierto a hacer muchas cosas que antes no hacíamos, como por ejemplo ahorita poder estar transmitiendo a través de las redes la palabra de Dios, ¿no? Temas que puedan estar edificando al pueblo de Dios, animarlo, exhortarlo, etcétera. El alimento de Dios que nosotros no podemos dejar de recibir, que es súper importante y más en estos tiempos. La palabra de Dios es pues un ungüento para el alma, aparte es medicina, es algo que nosotros pues debemos de tener bien presente todo el día. Y pues entre esos retos, el poder estar ahorita transmitiendo y conocer gente tan linda. Yo he estado conociendo ya algunas personas de Argentina y si no hubiera sido por este medio, como dice la palabra de Dios, todo nos es para bien. Si no hubiera sido por todo lo que estamos viviendo ahorita, a lo mejor nadie hubiéramos dado ese brinco de poder relacionarnos con más gente de otros países, de poder estar transmitiendo programas para poder bendecir las vidas de las personas y pues poder estar de alguna forma comunicando la palabra de Dios, ¿no? Que es lo más importante y el punto por lo cual nosotros estamos pues aquí, ¿verdad? Y pues le doy gracias a Dios por haberlo conocido a través de nuestro amigo Luis y pues ahora ya puedo añadirlo entre mi listas de mis hermanos y entre mi lista de mis amigos y pues dándole gracias a Dios por este tiempo que nos da, pastor. Bueno, y yo hice unas pequeñas preguntas aquí como tipo encuesta para poder hacer más ameno este programa. Y empezamos por la primera. ¿Qué es la paciencia, pastor? Muy bien. ¿Qué es la paciencia? Es lo que cuesta una vida ganar y un segundo perder. O sea, te lleva una vida a ganar la paciencia, a desarrollar la paciencia, Sí, pero mucha gente pierde los estribos muy rápido y en un se pierde la ratito. paciencia. Entonces, Sí, como decíamos antes, la paciencia es la ciencia de la paz. Y como toda ciencia, es muy difícil de poder aprender algo tan complejo muy rápido. Para eso así es. Dios nos da la vida, para poder desarrollar la paciencia en todos los ámbitos del diario vivir, en lo familiar, en lo ministerial, en lo laboral, en todos los ámbitos. Es necesario Sí, por desarrollar supuesto. paciencia. Claro Una que de las cosas que estamos viendo es que mucha gente está explotando, o sea, en vez de implosionando, no, están explotando, porque la implosión, bueno, lo sufre la persona, pero cuando la persona pierde la paciencia, es una explosión, y a veces dice cosas que luego se arrepiente, y a veces esas palabras llevan a acciones. Bueno, es muy, muy complejo todo. Entonces, la paciencia es simplemente la plataforma donde debemos desarrollar la vida, porque para todo, absolutamente todo, necesitamos paciencia, sí. desde niños hasta adultos, en todos los ámbitos. Así es parte de nuestro caminar, de nuestra madurez y es algo que nos cuesta mucho, mucho trabajo. Hace un momentito estábamos haciendo ese comentario de que, pues ahora sí que no solamente la palabra, ¿no? Sino lo que implica al llevarla en acción, ¿no? Que es lo que más trabajo nos está costando. ¿Y cómo podríamos obtener la paciencia? Es como decíamos, o sea, cada vez que, Señor, dame paciencia, Señor, dame paciencia, Señor, dame mucha paciencia.
Y bueno, traducido a la verdad, estamos diciendo, Señor, dame problemas, Señor, dame problemas, Señor, dame muchos problemas. Porque la Ay, única manera de poder desarrollar, aprender paciencia es a través de las situaciones adversas de la vida, en todos los órdenes, en todos los órdenes. Los evangélicos, hablo de evangélicos como el pueblo de Dios, como el pueblo que somos, muchas veces han vivido dentro de algo muy cerrado. Quiero buscar una palabra que se pueda entender en México también sin problema, ¿no? sí, sí. Dentro de un cubo. No, Han no vivido solo, muy ajá. encerrados a las cuatro paredes del templo y, y han desarrollado muy poca vida social. Por eso es que no se han impactado las sociedades. No porque el evangelio no tenga el poder para hacerlo, sino que los evangélicos no han desarrollado ese poder. Entonces han puesto en evidencia fuera de las cuatro paredes que no tienen Ujú, tanta paciencia como adentro de las cuatro paredes lo han dicho. Entonces la así es. gente ha visto el evangelio como algo relativo, no como algo netamente necesario, porque somos responsables del mensaje que se nos ha encomendado. Y si nosotros que decimos que creemos en Dios, que tenemos el Espíritu Santo, no mostramos al mundo todo lo que implica eso, lamentablemente la gente no va a creer. Entonces, podemos aprender paciencia a través de las adversidades de la vida y mostrar luego el mensaje de lo aprendido sin Ujú, palabras. Porque más de fácil. palabras cualquiera sabe de paciencia, de Así palabras, es. pero de práctica hay que verlo. Así es. Es la parte más difícil, es la parte más importante, ¿verdad? ¿Y por qué en algunas personas se desarrolla más la paciencia que en otras? La Biblia dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. La Mm, paciencia es un don de Dios, no wow. es algo físico, natural. La paciencia es un don de Dios. Entonces hay personas que han recibido el don de la paciencia y no solo lo han recibido, sino también lo practican, lo viven, como todos los dones que Dios nos ha dado. La Así mayoría es. quiere don de sanidad, don de milagros, sí, pero Ajá, no, muchos piden don de la paciencia, don de paciencia, es porque cierto. es un don de Dios, es una gracia de Dios en personas que tienen que sufrir lo insufrible. O sea, hay hombres, familias que han visto morir a sus hijos, han visto cosas horribles en muchos órdenes de la vida y sin embargo mantienen la entereza. Y uno dice, Así ¿cómo es. es posible que esta persona ha sufrido tanto, ha vivido esas desgracias tan horribles, ver partir a su esposa, a su esposo, a sus seres queridos a causa de esta pandemia o lo que fuere, y sin embargo se mantiene en la entereza creyendo en Dios? Hay una historia que me gustaría contártela porque quizás la saben, pero ayuda mucho. Buena Ok. suerte, mala suerte, quién sabe. Se cuenta que un anciano chino tenía un hijo y tenía una yegua, una yegua. Resulta que un buen día la yegua se va, desaparece, no la encuentran. Y era la que usaban para trabajar la tierra. Entonces vienen los vecinos y le dicen, qué mala suerte, ¿eh? Perdió la yegua, se le fue. Y este hombre dice, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Pasó un poquito de tiempo y de pronto la yegua viene con un montón de caballos. Entonces vienen los vecinos y le dicen, oh, qué buena suerte, ¿cuántos caballos Ujú, trajo la yegua? Y este hombre dice, buena suerte, mala suerte, quién sabe. El hijo de este hombre, al ver los caballos, quiso domar uno. Entonces agarra, era un muchacho joven, 18 años más o menos, y prepara todo para domar el caballo, lo monta y el caballo empieza a corcovear y lo tira y mm, se quiebra la pierna.
vienen los vecinos y le dicen, oh, qué mala suerte, su hijo se ha quebrado la pierna. Y el anciano dice, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Al poco tiempo pasan los del ejército reclutando jóvenes para la guerra. Y cuando llegan a la casa de este hombre, no pudieron llevar a ese hijo porque tenía quebrada la pierna, no servía para la guerra. Entonces los vecinos vienen y le dicen, qué buena suerte. Y este hombre dice, buena suerte, mala suerte, quién sabe. La paciencia tiene que ver con esto, Sí. que uno tiene que tener el equilibrio de no irse detrás del éxito cuando lo tiene, pero tampoco llorar por un fracaso si es que lo vivió. Tiene que aprender a tener el equilibrio. Ese equilibrio se llama paciencia. Wow. Eso es bien importante y realmente sí, yo creo que estamos viviendo ahorita de alguna forma, como dice usted, pastor, con el ejemplo que nos dio, en un desequilibrio, porque pues todo lo que estamos viviendo, la gente lo pone en una balanza como que más drástico de las cosas buenas que pudiéramos tener, ¿no? Como que la gente llega un momento en que se está enfocando más en las cosas, podría decirse negativas o duras o difíciles que las cosas buenas que Dios nos da dentro de la situación, ¿no? Yo a veces pues digo, Dios, la verdad son momentos difíciles los que vivimos, pero te doy gracias porque si no te conociera, yo no sé cómo le estaría haciendo ahorita. Yo, la verdad, son momentos muy, muy difíciles y como usted mencionaba, ¿no? De que pues es un don de Dios y la palabra dice, por sus frutos seréis conocidos. Yo creo que sí es algo muy importante como para enfocarnos en eso, también de pensar, porque en las casas, lo que comentábamos hace un rato, la situación que se está perdiendo ahorita en los hogares, porque la gente está perdiendo la paciencia, llega un momento en que se empieza a incrementar esa situación de violencia dentro de los hogares, la gente en su desesperación, como dice el ejemplo que nos ponía usted, ya llegó un momento en que empiezan a hablar palabras que ya de momento están tan desesperados que ya no las piensan, simplemente son palabras que salen y empiezan a lastimar, ¿no? Entonces está la violencia verbal. En casos más drásticos se está sabiendo que también ha aumentado la violencia intradoméstica física, ¿no? Hablando. La gente está ahorita por un momento muy difícil, por eso a mí me llamaba mucho la atención tocar el tema de la paciencia, porque aunque la gente sabe que debemos estar tener muy presente y estar muy conscientes de que es algo que se está perdiendo mucho ahorita, la gente está desesperanzada, desesperada, la gente está ahorita pasando por esa crisis donde dice, es que yo ya no veo, no sé si conocen ustedes la frase de lo duro sino lo tupido, ¿lo ha escuchado, pastor? No. Bueno, lo duro sino lo tupido es una frase que usamos en México para decir, viene una cosa tras otra, pero cosas difíciles, ¿no? Como una desgracia tras otra y tras otra. Usted ha visto, ¿no? La situación ahorita que se vio aquí en Tabasco, en México, inundaciones, situaciones, pues la enfermedad. Ahorita ya se están empezando a juntar eh, casos de COVID con influenza. Ya estamos entrando en algunas áreas de aquí de la Ciudad de México otra vez en foco rojo. Pues es algo que sabíamos que de alguna forma iba a volver a suceder un rebrote, pero con todo y todo la gente como que no se alcanza a preparar de nuevo, ¿no? Sabiendo, porque sí se nos había mencionado que podía venir y surgir un rebrote, y la gente pues ahorita está así como de que, ay, ahora otra vez peor de lo que estábamos, ¿no? Entonces yo digo, como la palabra de Dios nos dice que todas las cosas no son para bien, estamos desequilibrados, porque estamos viviendo cosas y a la vez podría ser que nosotros dijéramos, le damos gracias a Dios que con todas esas cosas difíciles que estamos viviendo, pues Dios está con nosotros. Y sin embargo, la gente se está adentrando más a pensar en todo lo negativo, en todas las cosas Si malas me, que han sucedido y no ver lo bueno, ¿verdad? si me permite un poquito, Sí, claro, vamos a darle un poquito de herramientas a la gente que pueda estar escuchando esta charla, claro, para que no simplemente escuche una charla, sino que realmente pueda tener herramientas. así es. Ah,
lo primero que pensamos es, no tenemos paciencia, no tenemos esto, no, el no tengo. El no tengo es una de las expresiones comunes en aquellas personas que están desesperadas principalmente, las Sí. personas que han perdido opciones, etcétera. Pero nunca se puede llegar a ningún lado si no se da el primer paso. Y nunca se puede lograr a tener algo si no hay un esfuerzo. Entonces, no es mágico, las soluciones no son mágicas. Como siempre digo, los consejos de Dios son prácticos, no mágicos. Siempre Dios nos va a llevar a la práctica cada vez que nos habla. Le dijo a Eliseo, a la viuda, ¿qué tienes en tu casa? Lo primero que se le ocurre, porque la mujer estaba llena de necesidades, para ella no tenía la solución, no tenía nada. Ujú. Y sin embargo, la pregunta del profeta le hizo ver algo que ella no veía, que en su casa estaba la solución, solo faltaba el factor confianza. Y ella le dijo, creo que tengo unas vasijas, un poquito de aceite, listo, es suficiente. Hay algo para comenzar. Le dijo el Señor a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. ¿Entiende? O sea, siempre Dios nos va a hacer notar Ujú. que a pesar de que nosotros creamos que no tenemos nada, siempre hay Siempre algo hay. que tenemos y que es suficiente para que Dios pueda comenzar a hacer una obra. Tenemos Es al cierto. apóstol Pablo, que nos dice allá por 2 de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 12 en adelante, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y Ujú. estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Depósito significa algo puse ahí, Ujú. porque no hay depósito sin nada. Claro. O sea, la única manera que no haya algo en un depósito, que yo estoy seguro que puse algo, es que me lo hayan robado. Y en este momento, a mucha gente se le robó la paz, la Sí. paciencia, la seguridad en Dios, la confianza, y se puso otro depósito, temor, angustia, desesperación, miedo. Pero vamos a decir, le dije, vamos a apuntar a algo para comenzar. Muy bien. Ujú. Ya vimos cómo Dios opera. Necesita algo para comenzar. Algo que yo no me doy cuenta que tengo, pero sin embargo está ahí y Dios sí. Y me lo hace notar por la palabra. Entonces, si no comienzo a poner en el depósito de la fe, no voy a lograr tener lo que necesito. Porque el único lugar donde verdaderamente se multiplica el depósito es en las manos del Señor. Dios nunca me va a hacer a menos, todo lo contrario, siempre lo va a multiplicar. Pero hace falta Cierto. tener un depósito. Bueno, vamos a ver, ¿y qué depósito estoy hablando? ¿Dinero? No, no estoy hablando de dinero. Las experiencias de la vida no son casualidades, son Ujú. propósitos. Así Y es. si hasta aquí nos ayudó el Señor, significa que esas experiencias no pueden haber quedado en el aire, en nada. Esas experiencias son nuestro depósito si tomáramos cada una de ellas y las pusiéramos en las manos del Señor. Y darle gracias a Dios. Y Señor, gracias porque atravesé esta enfermedad. Gracias porque Sí, cierto. se restauró mi casa. Gracias porque logré un mejor empleo. Gracias porque puedo servir mejor. O sea, ese es mi depósito. Porque en el momento de la necesidad, uno busca de dónde sacar para suplirla. Ujú. Y cuando uno no tiene nada, verdaderamente no puedes cubrir la necesidad. Pero si tiene algo en el depósito, entonces sí. Bueno, ahí está. La paciencia cobra sentido cuando yo en mi necesidad voy a mi depósito de experiencias y si Dios lo hizo una vez, puede hacerlo otra vez. Claro. Yo sé que Dios lo hizo una vez, ahora puede hacerlo otra vez. Entonces necesitamos entender que por más
difícil que sea la situación, las palabras mágicas no sirven para nada. Acá lo que sirve es la palabra de verdad, la palabra de vida. ¿Cuántas veces Dios me habló? ¿Cuántas veces Dios nos habló? En el templo, en las predicaciones, en la calle, por los inconversos. De todas maneras, Dios nos habló. ¿Cuánto de lo que Sí, nos habló hemos depositado? ¿Cuánto hay en nuestro depósito? ¿Tenemos una palabra sin tener el libro, la Biblia en la mano? ¿Tenemos la palabra? Mucha gente no la tiene porque han así es. tomado lo que es relación como una religión. Entonces no tienen palabra. Y el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Entonces lo primero que hay que Permanecerá. hacer es decir, reconocer que alguna experiencia con Dios he tenido, de alguna situación Dios me ha librado, estés dentro de la iglesia, Ujú. fuera de la iglesia. O sea, no todo siempre ha sido un panorama negro. En algún momento, alguna cosa en la vida ha acontecido. Y ha acontecido que he visto que Dios lo hizo, yo no lo pude hacer. Ese es tu depósito. Y la seguridad de que si Dios lo hizo una Así vez, es. el mismo Dios puede hacerlo otra vez. Por ahí se comienza. Lo volverá a hacer. ¿Vamos bien? Sí. Pues es un punto muy importante que tenemos que considerar, y saber, ¿no? En dónde estamos efectivamente depositando nuestra confianza, ¿verdad? No se quede ahí uno como divagando. Y bueno, entonces se podría decir que la paciencia es una virtud o es un don de Dios. Absolutamente. Ahora, no está limitada la paciencia al ámbito evangélico. Hay, hay gente de empresa que tiene mucha paciencia, comerciantes que tienen paciencia, hombres y mujeres de familia que tienen paciencia, solo que la paciencia natural es conforme a la templanza que la persona pueda tener, su forma de vida, etc. Cuando estamos Ujú, hablando de la paciencia como un don de Dios, estamos hablando de algo que me sirve a mí, pero también sirve para poder dar a otros. Esa es la ujú, paciencia que viene de parte de Dios. Lo de Dios nunca es para el egoísta. Lo de Dios es ujú, para mí para en dar, primera persona, pero es para dar. De gracia recibimos, y de de gracia gracia lo damos. damos. Sí, así es. Pastor, ¿y por qué será que se les da el término pacientes a los enfermos? Es la forma en la que los hospitales los llaman, el paciente o Paciente. las clínicas. Ajá. Porque el paciente no le queda otra que estar en la cama del hospital sin poder moverse, pero no es una paciencia que él elija. Por eso se llama paciente, ¿sí? No le queda otra. Es la figura de la paciencia. Así Es la como figura, tranquilito, calmadito. sea que tenga respiración artificial, sea lo que fuere. La persona está en un estado de quietud. No le queda Exacto. otra que estar ahí. Bueno, es la figura de la paciencia que uno debe practicar. Así es. Sí, digo, desde el momento en que ya está uno en una sala de espera para poder pasar a una cita médica, ya está uno ahí como paciente, porque está uno en espera. Con paciencia tengo que esperar el turno para poder ser atendido también, ¿verdad? Ya desde ahí entra. Pastor, ¿y qué relación tiene la paciencia con la paz? Está absolutamente ligada y como decíamos, es un complemento. Ambas trabajan juntas. No puede haber paciencia sin paz y no Ujú. puede haber paz sin paciencia. Las dos cosas van juntas. La ciencia que dijo hace rato. Es cierto, La todavía tiene ciencia. que venir de ahí. ¿Y por qué? Porque, bueno, por ejemplo, en este momento, si la gente piensa que en el mundo no hay paz, entonces, ¿cómo la gente puede mantenerse con paciencia? Perdón. Sí, sí. No se fabrica la paciencia se desarrolla. Y ahí quiero ir a otra figura para que pueda ilustrar a aquellos que puedan escuchar. Sí. Uh, la confianza en Dios principalmente,
es lo que genera la paciencia en la vida de aquel que atraviesa situaciones difíciles de la vida, valga la redundancia. Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por siempre. Hoy y por siempre. Y quiero darte esta figura. Las historias de la Biblia. Vamos a llamar historias al cruce del mar Rojo. En un momento llegan a un límite, el mar por un lado, los egipcios por otro lado, la muerte segura. La realidad presionó sobre la vida de Moisés. O sea, ¿por qué nos trajiste hasta acá? Nos vamos a morir. Al final, sí. Vos dijiste que Dios nos iba a librar y todo eso. O sea, la realidad siempre va a presionar al que cree. Siempre. Y Moisés se siente en la encrucijada de decir, wow, escuchó todo eso. Y entonces comenzó a hablar con Dios. Y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Decile al pueblo que marche. O sea, yo no los traje hasta acá para volver atrás. Yo los traje para que crucen. Pero la realidad presionó sobre la vida de Moisés al punto de que lo hizo tambalear. Sí. Pero sin embargo, Dios le dice, ponete en marcha. La solución, la respuesta, no está quieto escuchando lo que la gente dice, sino siguiendo y obedeciendo. Eso es 3 cosas básicas que nos acompañan hasta el día de hoy. Primero, el espíritu, luego la palabra y luego la verdad. Esas 3 cosas en toda la historia bíblica nunca han cambiado y no han cambiado hasta el día de hoy. Lo que cambian son los acontecimientos, pero no el espíritu, la palabra y la verdad. Eso permanece para siempre. Ahora bien, Moisés no está, el mar no está, no, pero tenemos otro tipo de situaciones, circunstancias, realidades que van oprimiendo la vida de las personas, al punto de comenzar a enojarse, a renegar con Dios, es decir, ¿por qué pasa esto? Y si no tendría que ser así. Y sin embargo, Dios dice, espíritu, palabra y verdad. Si lo hice con Moisés, lo puedo hacer contigo también. O sea, Dios no cambia. Él es el mismo. Es siempre, ¿sí? Los que cambiamos somos nosotros y mucho porque no nos mantenemos como debiéramos de ser, como Dios quisiera. ¿Y cómo le podemos decir a la gente que pueda mantener la paz? Sí. ¿Cómo puede la gente mantener la paciencia? Muy bien, es muy sencillo de responder. Si alguien tiene algo y lo considera precioso, no va a permitir que alguien se lo saque. Claro. Lo va a guardar, lo va a cuidar. Bueno, cuando uno reconoce que tiene un don de Dios, algo precioso de Dios que se llama paciencia, no va a permitir ni que el temor, ni que el enojo, ni con la ira, ni nada de eso se lo quite. O sea, una forma de mantener la paciencia es reconocer lo que tenemos y cuidarlo. Y no dejarse llevar por las presiones de la realidad. Es cierto. Así que todos los que nos están escuchando ya saben, hay que ponerlo en práctica y cuidarlo. Efectivamente, también, pastor, porque es bueno hasta para nuestra salud. Ahora la gente se está enfermando tanto también porque pues estamos dándonos cuenta que ahorita ha salido un brote de tantas emociones que se han venido manifestando por toda esta situación que la gente de repente ya no sabe para dónde correr, ¿no? Nada más que equivocadamente de repente la gente, yo siempre les hago el comentario cuando de repente en alguno de los programas nos dicen, tocamos diferentes temas, pero de repente la gente siempre toca un punto, ¿no? Que si, por ejemplo, el estrés, que la ansiedad, y yo les digo, pues el mejor médico a donde debes de correr es al Señor, empezando por la oración, ¿no? Porque la oración es nuestra vitamina para podernos mantener ante todo este desbalance que estamos viviendo en nuestra vida, ¿no? Es un poquito complicado. Pastor, ¿y por qué la gente debería de ser paciente?
Porque si perdemos la paciencia, si la gente no es paciente, lamentablemente se pone en evidencia la ley de la selva. El más, el más fuerte come al más chico. O sea, se pierde la convivencia. Dejamos de tener convivencia y no es posible. O sea que No, el sistema, lamentablemente, el sistema del anticristo, el sistema perverso, es provocar mayor caos, porque cuando abunda el caos hay más ganancia de quien lo ujú, provocó. así es. O sea, es así de simple. Es Entonces que no hay tenemos que que caer en la guardar trampa, paciencia, pues si no, nunca vamos a encontrar la salida a nada. claro. Por eso no hay que caer en la trampa, cuidado, mucho cuidado. Pastor, y bueno, y porque ahorita la gente le ha estado generando toda esta situación miedo y hace que eso que la gente empieza a perder la esperanza, se empieza a impacientar porque no ven respuestas de Dios o porque quisieran que Dios de un día para otro cambiara todo el panorama de lo que está pasando. Muy bien. ¿Y qué sucede con esta gente? O sea, ¿por qué la gente tiene esa actitud? Una de las cosas que tenemos que reconocer es que esta pandemia no la tuvimos nunca. ¿Mm? Somos una generación que nunca vivió una pandemia. Entonces, están aconteciendo cosas que de pronto pensamos que eran para otro siglo, no para ahora. Entonces, no preparamos nuestra vida para situaciones así. Y es una gran responsabilidad para lo que tenemos que ser portadores de la verdad, cambiar nuestro mensaje porque la condición cambió. Todo lo contrario, tenemos que enfatizar en el mensaje porque Dios no cambia. Y debemos adaptarnos nosotros al mensaje y no el mensaje a nosotros. Claro, Hoy, sí, sí, hoy vemos sí. cantidad de gente que ha abandonado la fe, ha abandonado las iglesias, ha puesto su vida de fe en pausa por el simple hecho de no haber tenido una vida espiritual real. Y esto los ha Ujú, llevado a perder todo, no solo la paciencia. es cierto. Sí, creo que ha sido un tiempo de esa pérdida, ¿no? De esa pérdida, que la gente se está enfocando mucho en la pérdida material, pero no se enfocan tanto en la pérdida de las situaciones o valores que la gente está perdiendo últimamente también. Situaciones como ahorita que la gente también dice, es que yo ya perdí la paciencia efectivamente y lo que habíamos visto, ¿no? De alguna forma se manifiesta en la persona, en su carácter, en su comportamiento, como una persona tóxica, se podría decir, ¿no? Entonces, eso es realmente muy importante que la gente se concientice, ¿no? De verdad de poder poner en práctica el desarrollo de la paciencia y, por otro lado, mantenerla y cuidarla. O sea, efectivamente, hacerse como un propósito, se podría decir, ¿no? A mí me llama mucho la atención el personaje de Job, que realmente, pues, siempre ha sido un personaje, pues, muy muy tocado como ejemplo por la situación que vivió. Se podría decir que Job fue uno de los que desarrolló la paciencia durante ese tiempo que estuvo él, pasando por esa situación crítica en la enfermedad y todo lo que vivió en su vida, todo lo que él perdió. ¿Se podría decir que él logró alcanzar desarrollarla durante ese tiempo? Yo te puedo asegurar que Job no logró desarrollar la paciencia. Todo lo, con- Ay, no. todo lo contrario de lo que la gente piensa. ¿Por qué? Porque nosotros vemos a un Job que estaba perseverando, pero vemos que perdió la paciencia en muchas ocasiones Ujú, por la angustia que estaba viviendo y todo lo demás. O sea, Job es la figura de alguien que Dios toma ajá, para cumplir un propósito. Al capítulo 42 de Job, nos damos cuenta, capítulo 40, 41, 42, nos damos cuenta de que Job reniega con Dios, le dice, basta, terminemos con esto, ya basta, estoy hasta sí, acá. tuvo su O reclamo. sea, estamos viendo que esa cantidad de tiempo que Job pasó no surtieron mucho efecto hasta que Dios habló. Hasta que Sí, Dios habló. hasta que Cuando Dios le habló, ahí fue donde le cambió la historia a Job. Pero hasta que la palabra de vida no entró en Job, en él imperaba la muerte, o sea, estaba rodeado de muerte y no había forma de poder cambiar esa historia. sí, Hasta que la palabra de vida, la palabra de Dios, resurrección y vida,
lo vuelve en sí. Y con una sola palabra, Dios le da vuelta a la cabeza, diciéndole, Job, ¿terminaste de decir todo lo que... Sí, sí, porque ya... Bueno, ahora déjame hablar a mí. Yo te voy a hablar y vos me vas a responder. ¿Dónde estabas vos cuando yo hice el mundo? Listo. La primera pregunta Con descolocó eso a ya Job, lo sacó del lo juego. desarmó. Y ahí le cambió la cabeza al punto que luego sí Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mis ojos Así que te no, ven, sí. no vamos a tomar a Job como el paladín de la paciencia, porque de verdad todo lo que le sucedió fue trauma tras trauma y una prueba impuesta. O sea, él no buscó estar en esa situación, sino que estaba siendo propósito de Dios para nuestra enseñanza. Pues ahí está. Así que la gente regularmente cuando se está viviendo una situación difícil, siempre se quiere de alguna forma victimizar y siempre usan el modelo de Job. Pero bueno, qué bueno que nos explicó esto, pastor, porque realmente la gente tiene ese criterio. Ahorita que usted nos hace ver ese punto de vista que contrario a lo que toda la gente vemos, que es lo más importante, efectivamente, llegó un momento en que Job también, pues como cualquier ser humano, ¿verdad? Y fue cuando reconoció que realmente no estaba viendo a Dios como debía de haberlo visto, no estaba confiando en Dios como debía de haber confiado, porque esa situación que él vivió en el momento en que él empezó efectivamente a renegar, yo creo que ahí fue donde ya se salió total de su cabal. De repente yo escucho personas que de repente sí como que quieren reclamarle a Dios por toda la situación que está viviendo. Yo puedo entender que la gente puede estar muy lastimada, muy dolida, sobre todo aquellos que han perdido a seres queridos por situaciones de COVID. Yo acabo de perder a una hermana hace 2 meses, no, un mes con 3 semanas, pero ella no murió por COVID. Fue una muerte que también nos agarró así como muy de sorpresa. Y pues la verdad fue un momento pues muy doloroso, fue muy impactante para nosotros como familia. Incluso yo estuve pidiendo, estaba yo grabando mi programa y mientras ella estaba debatiéndose entre la vida y la muerte en el hospital, yo estuve pidiendo apoyo de oración entre pastores, gente que nos sigue en el programa y todo. Y sin embargo, cuando el Señor decidió llevársela, pues fue un golpe, nos dolió mucho, lloramos, normal, nuestra carne se dolió, pero así como usted me ve ahorita, yo sigo manteniendo el gozo del Señor y me he quedado con la paz que sobrepasa todo entendimiento humano, de entender que Dios es el jefe y Dios sabe lo que hace y no hay nada que debatir. Realmente, pues mi hermana no era muy grande, todavía nosotros podríamos haber dicho, bueno, ella podía haber vivido todavía más años, pero nosotros nunca nos pusimos a alegar la decisión de Dios, ¿verdad? Y eso creo que es algo muy importante que nosotros deberíamos de entender. Claro que de repente nos duele, si nos duele, nos sentimos y todo, pero ahorita hay muchas personas. Aquí la gran ventaja y lo que yo sí veo, y de verdad yo le agradezco mucho a Dios, y si de algo sirve este mensaje para aquellos que nos escuchan, es de ver la importancia de estar caminando y creyendo en Dios y confiando en Él y ir de su mano. Como dice su palabra, Benecer, hasta aquí su mano nos ha sostenido. Y eso es como nosotros lo vemos, porque ahorita yo siento el dolor de una pérdida también, no por COVID, pero siento el dolor de una pérdida. Y sin embargo, yo me comparo a otras personas que no conocen de Dios, a lo que yo tengo con Dios, que es esa paz que sobrepasa el entendimiento humano que nadie nos puede dar. Y yo creo que es algo muy importante que la gente debería de considerar, ¿no? En vez de reclamarle a Dios, de tratar de ver que Dios ahí está, ¿no? Y yo en este caso, pues bueno, yo pues le doy gracias a Dios que a nosotros nos ha fortalecido. Aquí estamos echándole ganas. La mayoría de las personas, mi hermana, la que partió, ella era cristiana. Nosotros, pues la mayoría en la familia lo somos, así que pues hemos estado en ese sentir unánimes, agradecidos con el Señor por el tiempo que nos permitió tenerla en vida y no lamentándonos, ni quejándonos, ni enojados porque el Señor permitió que se fuera. Creo que tenemos que ver que es muy importante
ver cómo queremos ver las cosas, ¿no? O sea, ¿cómo quieres ver tú las cosas? Si tú quieres hacer de tu historia una historia trágica o hacer de tu historia y de tu vida una historia con esperanza, ¿no? Sabiendo que con Dios siempre la vamos a tener y eso es pues algo muy importante y es una bendición y un privilegio que Dios nos da como sus hijos, ¿verdad? Ujú. Eh, yo no quisiera estar, no quisiera ser ni vecino de Job, por- no, porque no podría llegar a soportar semejante calamidad en un día. O sea, no, es insoportable. Entonces, Sí, compararse con alguien que tuvo que vivir lo indecible es muy, muy complicado. O sea, muy complicado. Entonces, sí tenemos que tomar el corazón de la enseñanza que Dios quiso plasmar en la vida de este hombre. Y saber que sí, claro. todos y cada uno de nosotros tenemos una historia y que debemos aprender de lo que está escrito. Para eso está escrito. Para Sí, amén. aprender, tomar ejemplo. Y si queremos aprender paciencia, no pidamos la paciencia de Job, como alguien dice. No No, pidámosle a Dios que nuestras experiencias... ya me quedó claro, no, no la Ah, quiero. muy bien. Pues, ¿Alguna otra pregunta? pastor, pues no, por el contrario, pues muchísimas gracias. Todo esto ha sido de mucha edificación. Yo creo que va a ser, la gente cuando escuche este video, vea el programa, pues va a estar bien agradecido de haberlo tenido con nosotros porque, pues la verdad, es un tema muy bonito y muy necesario que la gente lo escuche para poder estar, ¿no? La palabra de Juan 14:27 dice: "La paz os doy, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, y no se turbe tu corazón ni tenga miedo". Yo creo que es una palabra que tenemos que atesorar ahorita en nuestro corazón y pues estar siempre con nuestra mirada fija en el Señor, ¿verdad? Que no nos vayamos del target y el punto y que no dejemos que nada de lo que vemos a nuestro entorno nos desvíe del propósito de Dios y pues continuar perseverantes. Pastor, antes de concluir, nada más me gustaría pedirle por favor que se nos acompaña para cerrar el programa con una oración para todas las personas que ahorita están viviendo con esa desesperanza, que han estado viviendo con esa falta de paciencia, no la han podido desarrollar y todo esto ha llevado a consecuencias para tener problemas dentro del hogar, dentro de la familia, todo lo que habíamos mencionado, ¿le parece? Bien, pero quiero terminar dejando una inspiración. En Segunda de Muy Pedro, en bien. el capítulo 1 de Segunda de Pedro, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la Ujú. virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, Wow, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, amén. no hay Qué bonita cosas palabra. despegadas unas de otras. Todas tienen que ver Toda con todo. pan. Y si queremos realmente mantenernos firmes, vamos a tener que aplicar la palabra y todo lo que podamos creer lo vamos a poder hacer. Vamos a orar. Amén. Amén. Padre, queremos bendecir en este día a, a cada uno de aquellos que han sintonizado este tiempo y que algo de lo que se ha compartido les pueda servir como herramienta para la vida. Oramos por las familias, por los hogares, oramos por las autoridades, oramos por las iglesias, los ministerios. Oramos para que tu gracia descienda y el poder de lo alto se manifieste. Señor, que en este tiempo donde es más necesaria que nunca la paz, esa paz pueda estar complementada con la paciencia y esa presencia tuya pueda manifestarse para que podamos dar a conocer la verdad de lo que hemos visto y oído. Bendigo la vida de Guadalupe, su audiencia, su familia, que tu paz sea en este hogar también.
Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias, pastor. Y pues gracias a todos por estar con nosotros escuchando este programa. Bendecimos a todos nuestros hermanos que nos escuchan en todos los países y pues nos quedamos con el Shalom, Shalom. Se despide Guadalupe Arredondo del programa El Perdón nos hará libres. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.